Estás escuchando Entérate con la ESAP. Está con nosotros Pilar Lizana, ella es investigadora, es doctora en Gobierno y Administración Pública y hoy hace parte también de otra entidad consultora que es Volpe Consulting. Pilar, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado la invitación de Radio ESAP. Hola, muchas gracias, buenos días, muchas gracias por la invitación y este es un tema que para nosotros acá en Chile es muy importante. Claro, y justamente de eso queríamos un poco hablar, porque hemos leído un poco como el contexto, el debate en el que se está dando la creación de este nuevo ministerio, pero yo creo que nos cuenta un poquito mejor como el contexto general, social, político, en el que se decide crear un ministerio, un nuevo ministerio de seguridad pública. Sí, mira, esto tiene una historia porque a principios de los 2000 ya había un proyecto de ley que hablaba de un ministerio dedicado a la seguridad y en ese entonces la decisión política fue crear el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Y eso, bueno, trajo distintos cambios, lo que incluso implicó que salieran desde el Ministerio de Defensa las policías para instalarse en el Ministerio del Interior, porque en un principio Chile tenía dentro del Ministerio de Defensa a ambas policías junto con representación de las Fuerzas Armadas. La discusión se mantuvo en general a principios de los 2000, la seguridad pública en Chile era bastante estable, los desafíos venían desde la delincuencia común, de robos en casas no habitadas, la violencia en ese minuto no significa que no existiera, pero estaba bastante limitada a ciertas zonas que tenían problemas en específico. Y esto con el avance del tiempo y con el avance del siglo XXI empezó a cambiar, sobre todo con el hecho de que en Chile evolucionó el narcotráfico, que es nuestra principal economía ilícita, es la que más dinero mueve y es la que también genera puentes para movilizar a otras. Eso no significa que sea la única economía ilícita que tenemos. Y se empieza a discutir ya en el gobierno pasado la idea de generar un ministerio de seguridad pensando en casos internacionales como, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, con el espíritu de que este ministerio coordinara todas las actividades en seguridad pública. Yo sé que el debate en materia de modernización del Estado apunta a disminuir burocracia del Estado, pero en este caso lo que se buscaba un poco era separar la función política que tiene el ministro o ministra del Interior en cuanto a su rol de jefe de gabinete de la función técnica política de la seguridad pública. Y en ese sentido el proyecto se mantuvo en el Congreso, pero no había tenido aceleración la discusión hasta que en 2022 en Chile empezamos a ver pics en ciertos indicadores de seguridad. En 2022 alcanzamos la tasa más alta de homicidios con 6,7 muertes por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. A nivel regional, las dos regiones del norte, Arica y Parinacota, que es la región 15, y la primera región de Tarapacá, no son números consecutivos, pero sí son regiones vecinas, son las regiones que tienen mayor tasa de homicidio, más de 10, tiene que ver un poco con las dinámicas fronterizas de contrabando y tráfico de distintos productos que se da en esa zona, pero en ese sentido el aumento en la violencia y el aumento en los homicidios tuvo una consecuencia clarísima en la percepción de inseguridad y se llegó a una percepción de inseguridad histórica de 90,6% el año 2022. También empezamos a ver saltos importantes en materia de extorsiones, en materia de secuestros, en materia de victimización de zonas comerciales, amenazas. Entonces, se generó un cambio cualitativo en materia de seguridad que llevó al Congreso a diseñar lo que acá llamamos el fast track legislativo en materia de seguridad, que son más de 30 leyes, primero se ingresó un primer fast track y después se ingresó un segundo, leyes como por ejemplo inteligencia, ciberseguridad, homicidios, secuestros, inteligencia económica, etcétera, diversos paquetes de leyes, y entre ellos era acelerar la discusión con respecto al Ministerio de Seguridad Pública. La discusión se llevó a cabo en 2023, 2024, hasta que el proyecto fue aprobado y hoy día ya tenemos nombrado a nuestro primer ministro de Seguridad Pública, quien
anteriormente ejercía el cargo de subsecretario de Seguridad, de subsecretario del Interior, en el Ministerio del Interior, y anterior a eso, ministro de Justicia. Entonces, estamos viendo a una persona que ya viene con conocimiento de lo que está pasando en el escenario de seguridad, pero que de todas maneras el desafío que le plantea el escenario de seguridad es bastante importante, sobre todo por el aumento de violencia que todavía no cede. Yo sé que estas cifras y estos números que estoy comentando, quizás en otros países de la región son bastante menores y muchos dirían, ojalá pudiéramos tener esa cifra. Pero en específico para el caso chileno son cifras que preocupan mucho porque muestran una tendencia al alza y la mayor preocupación es que de 6,7 pasemos a 10 y de 10 a 12. Claro. Entonces, la preocupación es poder hacernos cargo del problema ahora antes de que empeore. Y en ese sentido hay que mirar dos aspectos en cuanto al escenario de seguridad que enfrenta este nuevo ministro. Uno muy claro y muy concreto con el panorama de seguridad en particular, que nosotros lo medimos a través de estos indicadores que nos van mostrando los síntomas del desafío que en el caso chileno tiene mucho que ver con la llegada de grupos criminales organizados desde el extranjero, que por supuesto han generado un cambio y competencias con los grupos dedicados al narcotráfico local, que se organizan en clanes familiares históricos de Chile. Por lo tanto, también esa competencia criminal ha ido generando vacíos y violencia en ciertas zonas que se ha ido trasladando. Esto comenzó muy fuerte en las zonas urbanas y ahora se ha ido trasladando a las zonas rurales, sobre todo en torno a las plantaciones de marihuana y a los mercados negros que se van generando con distintos productos químicos agrícolas. Doctora Pilar, quisiera preguntarle sobre el nuevo ministerio. A partir, ¿cuáles son esos cambios que se esperan que se den en el manejo de la seguridad allí en Chile a partir de la entrada en funcionamiento de este nuevo ministerio? Ahí voy. El segundo desafío es un desafío político, porque el oficialismo tiene dos visiones un poco enfrentadas en algunos casos con respecto a cómo abordar el problema de seguridad y el uso de la fuerza, y ahí el nuevo ministerio tiene un rol muy importante porque lo que se requiere es un acuerdo transversal, básicamente, porque estamos hablando de un problema que afecta al desarrollo y el bienestar de todos los ciudadanos, y en ese sentido tiene un desafío también de generar una estructura que sea liviana y flexible para poder identificar esas áreas estratégicas donde se debe poner el foco, y también el mayor desafío es generar la coordinación que esta nueva ley y esta nueva estructura genera, porque en el fondo estamos hablando de un ministerio que opera a nivel nacional, pero que se tiene que coordinar con distintos niveles, regional y local, y en cada nivel va a haber un encargado y un representante de ese ministerio, y acá lo importante es que ese trabajo y esa coordinación se logre sin interferencias mutuas, para poder realmente generar sinergias y poder abordar el problema de la violencia en todo el territorio chileno, que Chile es un país muy largo y en cada región y en cada parte del territorio se identifican problemas de violencia distintos y se expresa de manera distinta. Pero acá lo más importante es tener un ministerio que logre la coordinación, la integración y además que sea liviano, porque la criminalidad organizada en Chile está cambiando muy rápido y tiene alta flexibilidad. Entonces necesitamos una maquinaria estatal que al menos tenga un cierto grado de flexibilidad, entendiendo que la burocracia del Estado dificulta eso. A eso iba, Pilar. Bueno, varias preguntas. La primera es si en el marco de estos 2 años más o menos no se discutió también la posibilidad de que este tema de seguridad pública se incluyera dentro de la cartera de defensa. Y la respuesta puede ser obvia en el contexto chileno, pero digamos, lo pregunto porque aquí en Colombia el Ministerio de Defensa tiene las fuerzas militares y la policía incluido en una sola cartera. Entonces, si de pronto no se pensó allá y si se pensó, ¿por qué no se hizo de esa manera? Sí, mira, en general no se incluyó, pero sí se incluyen a Fuerzas Armadas en el combate fronterizo de migración ilegal y crimen organizado. Pero acá hay que también contextualizar un poco en cuanto a la historia política del siglo XX de Chile, que eso también ha generado una mirada hacia las Fuerzas Armadas desde un sector político que puede ser mucho más crítica. Y en el caso chileno, por el momento,
todavía el problema de violencia y de criminalidad organizada se está abordando desde la seguridad pública con la contribución de Fuerzas Armadas, generando esa sinergia, y también se han discutido proyectos de ley. Estaba el decreto 265 del 2019 y el decreto 78 que se aprobó en febrero del 2023, que en el fondo habilita a las Fuerzas Armadas para contribuir a las labores policiales en materias de criminalidad organizada. Quizás ahí un poco la crítica que se puede plantear es que el decreto 78, que le suma funciones adicionales en frontera, muchas veces le suma funciones policiales, y quizás ahí la mirada tiene que ser distinta y tiene que venir desde cómo esa Fuerza Armada, desde su función, contribuye a la labor policial para generar esa sinergia que se necesita en ese territorio. Pero desde el debate político no se incorpora a las Fuerzas Armadas, las policías, ¿no? Se genera este Ministerio de Seguridad, pero sí desde el debate ciudadano existe una presión porque se mira a las Fuerzas Armadas como aquella institución que nos puede ayudar a solucionar el problema. Presión que ha permeado el debate político y que el resultado de eso ha sido estos decretos que te comento con respecto al despliegue de militares en frontera para abordar esos asuntos en específico. La otra herramienta que se utiliza acá en Chile son los estados de excepción, que en la macrozona sur, donde tenemos el problema de los grupos violentos organizados que tienen que ver con economías ilícitas y con grupos ya que tienen objetivos políticos claros, con comunicados que liberan cada cierto tiempo y que usan la violencia, allí sí tenemos un estado de excepción que lleva más de 2 años y quizás ya podríamos hablar de un estado de normalidad en algún caso, pero esa es otra herramienta constitucional que tenemos para que las Fuerzas Armadas se involucren en asuntos de interior, en el fondo, dentro del territorio, ya no con amenazas externas. ¿Tienen preguntas ya? Doctora Pilar, una pregunta. Este ministerio, además, se crea también, por lo que usted nos contaba, del incremento del narcotráfico que está creciendo en Chile, el estallido social que hubo en el 2019, ese que fue tan grande allí en octubre del 2019, ¿también tuvo que ver para la creación de este ministerio o es algo diferente? No, mira, el estallido social y lo mismo con el avance de la criminalidad organizada y el narcotráfico en particular generan un contexto que van acelerando esta discusión. El gobierno anterior ya tenía cierta planificación en materia de seguridad con respecto al crimen organizado, lo traía en su programa de gobierno, pero de todas maneras el estallido social cambió la aproximación y generó una urgencia que no se había tenido antes. El estallido social, además de demostrarnos la organización de ciertos grupos que ocuparon la violencia como método de acción política, que finalmente dañaron muchísimo ciertas zonas urbanas a lo largo de Chile y en específico se generó mucho daño al comercio en particular, también demostró que el narcotráfico y la droga estaba más presente de lo que se veía en el día a día, porque llegaron a los centros urbanos ciertos grupos asociados a este tipo de criminalidad. Entonces mostró también cómo esos grupos buscaban sacar al Estado de esos lugares con los ataques, por ejemplo, a los cuarteles policiales y a las comisarías. Entonces el estallido social lo que viene a hacer es instalar con mucha fuerza el tema de la seguridad pública en Chile. Tema que se venía tratando, pero no con esa misma fuerza, y quizás Chile en su minuto venía con una prioridad muy enfocada en lo económico y en el crecimiento, en el desarrollo de empleo, y esto puso sobre la mesa un tema que era urgente de tratar. Después con la pandemia hubo un poco de cambio porque por supuesto habían restricciones para trasladarnos, teníamos ciertas fronteras internas con los permisos necesarios para cruzar, pero la pandemia también demostró que en esos controles que se generaban por el COVID-19 se identificaron y se decomisó mucha droga. Entonces también demostró que había un mercado interno de la droga importante, y ya a fines del 2021 la presión migratoria que tuvimos en la frontera, que quizás comienza con el COVID, buscando este país que tenía vacunas que entraban y los revisaban, había una cierta infraestructura que podía verse como una oportunidad. Esa presión migratoria también fue en el fondo explotada por grupos criminales que querían entrar a Chile para aprovechar las oportunidades que este país tenía,
vulnerando y aprovechándose de la debilidad fronteriza, de la porosidad de nuestra frontera que quedó en evidencia con esa presión migratoria. Entonces, estallido social, crimen organizado, decomisos de drogas, presión migratoria, etcétera, van generando el contexto que presiona esta discusión, pero el punto que gatilla este fast track legislativo no tiene tanto que ver con el propio estallido social y lo que eso quedó, porque las consecuencias del estallido social más que nada las vemos en el ámbito político aún, que se discute mucho sobre esto que nosotros le llamamos el octubrismo, que estamos a la espera de ver qué es lo que pueda pasar con un nuevo gobierno en materia de orden público. Pero efectivamente estas discusiones y acelerar un proyecto como el del Ministerio de Seguridad Pública se gatilla por la muerte de 3 carabineros en marzo del 2023, que ahí se genera la presión ciudadana que el gobierno no pudo evitar, y es ahí donde el Congreso plantea esta posibilidad de discutir estos proyectos en el fast track legislativo. Esos carabineros mueren de manera violenta, con un uso de armas de fuego, en fiscalizaciones en zonas urbanas. Entonces se genera una preocupación adicional a las materias generales de estallido social, narcotráfico, porque ya la violencia llegó a barrios específicos en el país. Claro. Pilar, volviendo a la estructura de lo que va a hacer este ministerio, entonces tenemos a un Ministerio de Seguridad Pública, a 2 subsecretarías, entiendo, una de Seguridad Pública y otra de Prevención del Delito, y además en esto que nos comentabas hace un momento, en esta idea de descentralizar un poco, van a tener 16 subsecretarías regionales, entiendo, ¿sí? No son 16 subsecretarías regionales, cada región tiene su representante, que se coordina con las subsecretarías y con el ministro para poder generar una sinergia. Y ahí está el desafío de que esos representantes y delegados no generen interferencias mutuas para que esto fluya de mejor manera. Entiendo, pero esos delegados también van a tener una estructura, digamos, en términos de cara al ciudadano, con oficina, con un punto, etcétera, ¿o no? ¿Sí? Exactamente, y ellos van a trabajar con los gobiernos locales, con los gobiernos regionales, porque la idea es poder en el fondo llevar la seguridad y las acciones de seguridad a todo el territorio. Sí, entiendo. Incluso ayer o en estos días, el que va a ser el ministro ahora, Luis Cordero, ¿verdad? Él decía que este es un nuevo modelo de gestión pública en materia de seguridad y es bien interesante. Mi pregunta respecto a la estructura era, pues que tendrá entonces el ministerio un reto muy importante y también una ventaja, y es que hoy tiene varias herramientas como la inteligencia artificial y demás herramientas que van a hacer que esta discusión sobre aumentar la burocracia y el gasto administrativo público en su funcionamiento, pues tendrán la oportunidad de decir, no, lo vamos a hacer de manera innovadora para que ese no sea el problema, sino que más bien la discusión vaya cómo se van a implementar estas políticas públicas de seguridad nacional. Exactamente, o sea, tiene el desafío y también en el fondo están todos muy expectantes de cómo se va a aplicar ese nuevo modelo de gestión que trae esta ley en su espíritu, cuando en su proyecto original, cuando se justifica el proyecto de ley, se habla muchísimo de un trabajo integrado y coordinado. ¿Qué es lo que se está debatiendo hoy día? Y algunos plantean sobre este ministerio, los que son más escépticos, que dicen que en realidad no va a cambiar mucho la seguridad pública en Chile, porque algunos piensan que se van a trasladar las 2 subsecretarías, la Subsecretaría de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Prevención del Delito, y que la manera en que se va a ir trabajando es la misma, y eso más que nada se puede justificar en una cultura institucional muy antigua de Chile, donde los ministerios no conversan mucho entre ellos y poco a poco se han ido generando las interacciones. Entonces, por eso muchos son escépticos, pero también eso mismo va a depender del propio liderazgo que tenga el nuevo ministro de Seguridad. Claro que sí, así será. Bueno, pues podríamos seguir abordando este tema, pero aquí el tiempo es súper cortico. Pilar Lizana, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de Radio SAB. Vamos a desear no solo que política y administrativamente vaya muy bien, sino que eso sea un muy buen resultado para la seguridad en Chile. Y bueno, aquí los micrófonos siempre abiertos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan un muy buen día. Noticias, historias y toda la actualidad de la Escuela Superior de Administración Pública en Entérate con la ESAP.